Bueno, continuando con los temas, veremos la unidad 6 del libro de Robert Mott, la ecuación de continuidad de Bernoulli. De acuerdo a las diferentes definiciones, el flujo volumétrico viene siendo igual a área por velocidad, donde el área sería en metros cuadrados, la velocidad metros sobre segundo cuadrado, dándonos un flujo de metros cúbicos sobre volumen, que sería sobre tiempo, perdón, que sería volumen sobre tiempo. El flujo de peso sería el peso específico por el flujo volumétrico. Tenemos el peso específico newton sobre metro cúbico y el flujo volumétrico metros cuadrados sobre segundo, quedándonos newtons sobre segundo, que vendría siendo el flujo de peso. El flujo másico vendría siendo la densidad por el flujo volumétrico y de esta forma cambiaríamos los metros cúbicos a kilogramos. Son las diferentes unidades. Aquí tenemos diferentes ejercicios para que tú realices el cambio. Convierte una rapidez de flujo de 30 galones por minuto a pies cúbicos sobre segundo. Tendríamos que hacer el cambio de unidades, galones por minuto, aquí están, a litros por minuto, pero ya directamente tendríamos aquí galones por minuto, que sería un pie cúbico sobre segundo. Entonces, para esto sería el factor de conversión. El siguiente ejercicio sería convertir 600 litros por minuto a metro cúbico sobre segundo. Litro a metro cúbico, que sería el primer factor de conversión. Convertir una rapidez de flujo de volumen de 30 galones por minuto a litros por minuto. Aquí está el factor de conversión, como lo vimos en la primera unidad. Bien, la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad, vamos a suponer que tenemos un fluido en movimiento en un tubo que cambia de diámetro, ¿sí? Entra, aquí está, va a ser en la posición 1 y sale en la posición 2, donde tenemos un área 1 y un área 2. Entonces, la conservación de masa, la masa que entra en el punto 1 va a ser igual a la masa que sale en el punto 2 y la masa va a ser densidad por área por velocidad, de donde la conservación de la materia va a ser que en el punto 1, densidad 1, área 1, velocidad 1 es igual al punto 2, que es densidad 2, área 2, velocidad 2, suponiendo que la densidad es constante, que está a la misma temperatura, entonces no hay cambio de densidad. La densidad cambiaría nada más si hay cambios de temperatura. Entonces, suponiendo que la temperatura es constante, entonces nos quedaría la ecuación de continuidad, que es área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Esto es flujo 1 es igual a flujo 2. Veamos el siguiente ejercicio. El diámetro interior del tubo de la sección 1 y 2 es 50 y 100 milímetros respectivamente. Fluye agua a 70 grados centígrados a una velocidad promedio de 8 metros sobre segundo en el punto 1. Calcula la velocidad en el punto 2, el flujo volumétrico, el flujo de peso y el flujo de masa. ¿Sí? Que tendríamos que realizar, ¿sí? En tu cuaderno. Aquí vienen otros 3 ejercicios para que tú los realizas. Ahora veamos la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli es un balance, se basa en la conservación de la energía, que vendría siendo un balance de energía. ¿Qué energías se van a considerar? Vamos a considerar la energía cinética, que es la de movimiento, y se expresa como peso por velocidad al cuadrado sobre 2G, 2 veces gravedad. Energía potencial, que es la de altura con respecto a la altura, que sería W por Z, donde Z es la altura del punto con respecto a una línea de referencia. Entonces, aquí Z1 va a ser la altura, Z2 va a ser la altura correspondiente. ¿Sí? La energía de flujo es la que está en función de la presión y el peso específico. La energía total es la sumatoria de estas energías. Si yo lo considero para el punto 1 y para el punto 2, W vendría siendo constante. Si existe conservación de la energía, pues estas energías van a ser iguales. Sustituyo, ¿sí? Y ya tengo las dos energías igualadas. W es constante, divido tanto el lado izquierdo entre W como el lado derecho entre W y obtengo la ecuación de Bernoulli.
que sería presión 1 sobre peso específico más Z1 más velocidad 1 al cuadrado sobre 2G es igual a presión 2 sobre peso específico más Z2 más velocidad 2 al cuadrado 2G. Ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Este sería un ejemplo de recipientes y boquillas expuestas a la atmósfera. ¿Sí? Se aplicaría la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Teorema de Torricelli. El teorema de Torricelli es, por ejemplo, un tanque que tiene un orificio. Se utiliza la ecuación de Bernoulli. La presión en 1, la presión en 2 es 0 porque están en sistemas abiertos. Y entonces sustituyo la presión 1, la presión 2, encuentro la velocidad 2. La velocidad 1 en el tanque, aquí tendríamos que presión 1 es igual a 0 porque es sistema abierto. Y como es un tanque muy grande, la velocidad 1 sería 0. Pero la velocidad 2 no es igual a 0. La velocidad 2 sería igual a la ecuación de Torricelli, que sería raíz de 2 gravedad altura. Entonces, tendrías que desarrollar estos ejercicios. Dice, para el tanque en la figura, calcule la velocidad del flujo que sale de la boquilla para una profundidad de 3 metros. Y el siguiente ejercicio, para el tanque que se presenta, calcula la velocidad de flujo en la boquilla y la rapidez del flujo, que sería Q, para el intervalo de profundidades que van de 3 metros hasta 0.5, de 0.5 en 0.5, para que vayas viendo cómo se va obteniendo una gráfica de variación de las velocidades con respecto a la altura. ¿Sí? Entonces, estos son otros tipos de ejercicios donde vemos que al mismo tiempo pues es la ecuación de Torricelli. Una para llegar al punto 2 y después para llegar nuevamente a este punto 1. ¿Sí? Otros dos ejercicios. El flujo debido a la cabeza de descenso. Bueno, sí, en uno de los últimos ejercicios donde se hace la gráfica, podemos ver que cuando calculas la velocidad pues es puntual. Esta velocidad va a ir cambiando y va a ser función de la altura, pero no podemos considerar a esta velocidad constante porque es función de la altura. Por lo tanto, es una ecuación diferencial la que se debe de manejar. Tenemos que, en este caso, aquí está explicado que el volumen del fluido, ¿sí? El volumen del fluido que fluye va a ser igual a Q por dt, que es la variación del tiempo. Y este va a ser igual al área del jet que sale, ¿sí? El área de la salida, por la velocidad de la salida con respecto al mismo tiempo. El volumen expulsado es el área del tanque, que va a ser acá en la superficie, por la altura que se va a ir desplazando. Si yo igualo estos dos volúmenes, porque uno es el que sale y otro es uno es el que fluye por abajo y otro es el que se expulsa de arriba, ¿sí? Van a ser iguales estas dos cantidades y obteniendo una ecuación diferencial, de tal forma que lo que hago es separar variables, donde la velocidad del jet viene siendo la ecuación de Torricelli, la sustituyo, va a ser en función de la altura. Aquí están mis variables, aquí está altura, acá está tiempo, este va a ser constante, este número, y entonces hago la integración de estas variables. Al obtener la integración y poniendo límites del tiempo 1 al tiempo 2, de la altura 1 a la altura 2, obtengo la expresión de cuánto tiempo se tardaría en vaciar ese tanque debido a la variación de las alturas o bien debido a la variación de las velocidades. ¿Sí? Y bueno, aquí viene un ejercicio, ¿sí? De las dos áreas que se tienen, de acuerdo al ejercicio, sacamos la relación de las áreas, sustituimos y determina en qué tiempo se va a vaciar este tanque, que serían en 6 minutos 57 segundos. Y bueno, este sería el capítulo 6.